¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Queridos amigos, bienvenidos a este episodio de cierre del libro Hemos Pecado, del audiolibro Hemos Pecado. Recuerden, por favor, que lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Ya queda ahí colgado en YouTube para que lo compartan con más personas. Obviamente también si quieren adquirir el libro. Creo que lo bonito es que ha sido un movimiento. Se han sumado personas para el diálogo y ha sido significativo. Entonces, qué bueno que podamos compartir este tipo de espacios. Y para cerrar con broche de oro, he invitado a un amigo muy querido. Nos conocimos en la época de estudiantes del seminario, pero el Señor nos ha permitido caminar juntos ya más cercanamente después de nuestro tiempo de seminario. Nos conocemos con las familias, hemos podido ir a visitarlos. Él se encuentra en la preciosa ciudad de Cartagena, es teólogo, pastor, actualmente está finalizando su maestría en educación. Entonces, pues bienvenido a mi querido amigo Giovanni Caballero. Miguel, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado entre grandes ligas porque has tenido diálogos con gente muy pesada y no de manera, no físicamente hablando, sino en términos del peso teológico y ministerial. Por aquí pasó Santi Benavides, que también es otro gran amigo. Vi a Alex San Pedro, que es una persona muy pesada, y hay uno de apellido Arroyo, que no es el Joe, que es otro español también. Entonces, bueno, muy honrado. Y bueno, aquí estamos para conversar. Gracias por el enorme privilegio, hermano. Bueno, vamos a conversar, Joan, de este último capítulo que se llama ¿Cuál es el color del lápiz? Y la verdad lo dejé de último porque este es uno de los temas más fuertes que la gente pregunta y una de las razones por las cuales yo escribí este libro. Y es que la gente dice, pero ¿cómo puedo creer en la iglesia? ¿Cómo puedo creer en el Dios de los cristianos? Si históricamente, por ejemplo, los cristianos han sido perpetuadores de tantas maldades como en el tiempo de las cruzadas y en nuestra América Latina, como en el nombre de Dios se trajo una espada y una cruz al mismo tiempo. Entonces, si no te convertías a ese Dios, te mataban. Entonces, pues, ¿quién así no se va a convertir? ¿No es cierto? Y es parte de nuestra historia que lastimosamente el concepto de violencia ha estado muy arraigado entre nosotros. Pues obviamente tú eres teólogo, eres pastor, pero además de eso, el Señor te ha permitido llevar a cabo un ministerio donde aún hoy en día probablemente se siente mucho este elemento muy, ¿cómo llamémoslo? Bueno, no sé si llamarlo colonialista, pero también como muy violento de conquistar y a la fuerza y pase lo que pase, pero el Señor nos dijo. Uno piensa aún en la historia reciente de la historia humana. Cuando pasó el 9/11 en los Estados Unidos, recuerdo que George Bush, cuando va a mandar ese ataque contra Irak, él cita un texto bíblico, él cita el texto de Isaías, básicamente atribuyéndose que son los emisarios de Dios y que van a ir a hacer justicia. Entonces ya no es solamente la espada y la cruz, sino el fusil y la cruz, o las bombas y la cruz, o los aviones y la cruz. ¿Qué análisis haces tú de este elemento de la violencia tan arraigado dentro de nuestras raíces de fe, Joa? Miguel, pues mira, son muchas cosas, pero mientras hablabas recordaba, creo, una frase, creo, de Justo González, que decía que en los primeros siglos de la fe, de la experiencia de fe, era peligroso ser cristiano y que luego en los siguientes siglos era peligroso no ser cristiano.
Tendríamos que entrar a hacer la diferencia entre el ser cristiano, la identidad de ser cristiano como el seguidor de Cristo de a pie, ¿cierto? El seguidor de Cristo de a pie, los primeros creyentes, las primeras comunidades, que entre otras cosas eran comunidades muy marginadas, no necesariamente marginadas en términos socioeconómicos, pero sí muy marginadas en el sentido político y social, porque el imperio tenía su culto oficial. Los primeros cristianos morían en el circo romano, de hecho, no porque creían en Dios, porque Roma era una sociedad politeísta y a Roma no le importaba eso. Los primeros cristianos morían en el circo romano porque confesaban que Jesús era el Señor y que el César no era el Señor. Y ahí estamos ya en una, como rozando un límite muy político, ¿no? Por decirlo así. En estos días leía, se me olvidó la nacionalidad del filósofo, pero es apellido Zizek, Z-I-Z-E-K, y él, parafraseando o en contraste mejor, con aquella famosa sentencia de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, si Dios existe, todo es permitido. Si Dios no existe, todo es permitido, así decía Dostoyevsky. Pero Zizek dice, haciendo una crítica a todo esto que hablabas, a todos estos imperialismos, a todas estas hambres de conquista en nombre de la fe, en nombre de Dios. Y él decía, contrariando o en contraste con eso, decía, si Dios existe, todo es permitido. Y sigue diciendo él, porque aquellos que se han creído en la historia, sus emisarios, sus mensajeros, se creen con el derecho divino de imponerse, de asesinar, de marginar, de perseguir. Y bueno, tú mencionabas un ejemplo de la historia reciente, pero las cruzadas, por ejemplo, la Santa o Sagrada Inquisición, por ejemplo, la cacería de brujas, literalmente. Uno de los grupos que más fue perseguido es el grupo en la historia, a partir de la fe, también es el grupo de los homosexuales, etcétera. Entonces, ha habido en nombre de Dios y en nombre de la fe, mucha persecución. Porque aquellos que nos hemos creído, o aquellos que hemos confesado a Dios o a Jesús como nuestro Salvador y Señor, nos hemos creído con la autoridad entonces de que aquel que cree de manera distinta o que sencillamente no cree, porque eso también es una opción válida, ¿no? No debe estar en el planeta Tierra, ¿cierto? De manera curiosa, la fe cristiana, cuyo centro es el amor, ¿no? Cuyo centro es el amor, Jesús lo definió en ese, yo llamo ese minimalismo de Jesús, cuando resume esos dos grandes bloques de la escritura antigua, de la escritura hebrea, en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Pablo en Gálatas va a ser mucho más atrevido, diría yo, porque él va a decir, toda la ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento, amar a tu prójimo, ¿no? Es como si dijéramos hoy, mire, la Biblia se resume en esto, en amor. En amar. Y no porque sea fácil, algunos nos tildan, escuchaba a Santi, que Santi hablaba del romanticismo hippie, ¿no? Cuando hablamos de amor y misericordia, uno puede ser leído así. No porque amar sea fácil, amar es lo más difícil. Es decir, lo más fácil es imponerse, lo más fácil es colonizar al otro, porque entrar en diálogo es complicado, es complejo. Y Jesús nos enseña eso, no a imponernos, sino a proponernos, ¿cierto? No se impone, sino que se propone. Y nos enseña a entrar en diálogo. Incluso Jesús tuvo diálogo con gente de otra religión y reconoció la fe que había allí. Hay un relato en el Evangelio donde Jesús viene un centurión que era un enemigo, miembro de la fuerza opresora, y Jesús entra en diálogo con el centurión le saca un milagro porque Jesús se asombra y Jesús reconoce la fe, no le pide que haga una oración de fe,
que cuántos padres nuestros ha orado o algo así, o a qué denominación pertenece, sino que sencillamente dice, wow, aquí hay una fe que ni siquiera en la iglesia, es decir, actualizando un poco el texto, ni siquiera en la iglesia la hay. Entonces, pero es bastante largo y profundo el tema. Sí. Y doloroso. Y doloroso. Yo, pues, ahorita que estabas mencionando todo esto, pienso que es muy fácil para nosotros abstraernos de esa realidad y decir, y tendríamos razón en un sentido, decir, vean, nosotros nunca hemos empuñado un arma, ni mucho menos hemos ido por ahí diciéndole a la gente, te mato si no crees en Jesús, nunca lo haríamos. No participamos, no sé, del Ku Klux Klan o de alguna otra cosa así. Pero, ¿qué tanto de eso ha quedado arraigado en nuestra cultura a la hora de entender el evangelio y entender la fe? Pensaba de pronto, no sé si sea una terminología técnica o no, pero pensaba todas estas pequeñas microviolencias que se siguen haciendo en el nombre de Dios, en el nombre del evangelio. Por decir algo, y nos enfrascamos ¿no? en las discusiones de si el evangelio para salvar las almas o el evangelio integral y todas estas discusiones. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos servido a comunidades hasta que les decimos, bueno, aceptan o no a Jesús? Y si la persona o la comunidad dice, no, nosotros seguimos creyendo diferente o en otras cosas, entonces en ese momento nos desvinculamos relacionalmente con esas personas o esa comunidad. Y entonces vamos a un nuevo objetivo, ¿no? Y de hecho mucho de nuestro lenguaje en ese sentido sigue siendo bastante bélico, ¿no? De conquistar las almas. Y entiendo obviamente que hay una dimensión y un sentido positivo, pero quiero que notemos que también hay mucho de ese lenguaje ahí. ¿Cómo piensas, así como hablabas de la persona de a pie, cómo piensas que toda esta historia, todo este bagaje histórico dentro de la fe nos afecta a nosotros en el día de hoy? Sí, quizás no vamos a empuñar un arma, como digo, quizás no vamos a matar a nadie, pero sí vamos a tener mentalidades que están asociadas con todo este trasfondo y bagaje histórico. ¿Qué ideas tienes respecto a ese tema? Miguel, hermano, yo creo que nuestra forma de hacer lo que hemos llamado evangelización, para mí, guardando las proporciones, más que evangelización, es un intento de colonizar al otro. Mira, yo tuve la oportunidad de ir con mis hijas aquí cerca a Palenque, a 40 minutos de Cartagena, 50 minutos tal vez, y fui abierto a conocer la cultura, y el guía que nos orientaba en el camino, en el proceso, nos decía cómo la iglesia, en este caso la iglesia católica, llegó y yo le decía a él me mencionó su apellido, yo le decía, pero ese apellido es italiano, y él todo un negro, ¿no? O sea, todo un negro palenquero, y él me decía, claro, porque es que aquí el cura nos bautizó a todos, y para no seguir maltratarnos tuvimos que aceptar la fe, pero él me decía, pero nosotros somos africanos de corazón, y nosotros enterramos a nuestros muertos como queremos sepultarlos, nosotros seguimos creyendo en nuestros dioses, pero aquí se nos exigió esto. Entonces yo decía, uy, me hacía recordar la historia de Daniel en Babilonia, cómo ellos fueron llevados, un grupo minoría, y fueron obligados a otra cultura, a otra religión, y yo entonces incluso publicaba algo en mi muro de Facebook y decía, hasta qué punto nosotros hemos sido no los Daniel en Babilonia, ¿cierto? La comunidad marginada, sino la Babilonia sobre Daniel. Y nosotros creemos que por el hecho de llevar el nombre de Cristo y de cristiano, ya eso nos creemos con esos ciudadanos de primera categoría, y aunque no somos miembros del Ku Klux Klan, sí hay cierto supremacismo, ¿no? Y nuestra tarea de evangelizadora tiene más que ver con un proselitismo.
Tanto que ese ejemplo que tú ponías, si nos vinculamos con esta comunidad, pero no hay almas salvadas según nuestro criterio, es decir, no hay una estadística, porque aquí se está haciendo una inversión, porque se trajo este predicador, porque si no hay eso, entonces rompemos vínculo con esa comunidad y vamos hacia otro campo, un campo blanco que llamamos, para evangelizar allí. Es decir, eso que hicimos no cuenta como evangelio, no como buenas nuevas. La brigada de salud que hicimos, los kits escolares que repartimos, las amistades que hicimos, no contaba, sino que era, y a mí me parece que eso es ruin, es bajo, porque yo de entrada, yo me estoy haciendo amigo de ti para conquistarte. Y si no te conquisto a mi fe, por lo menos a mi manera de ver la fe, porque también nosotros creemos que Cristo es el camino, ¿no? Y eso lo dice el Evangelio, el camino al Padre. Pero muchas veces creemos que nuestro cristianismo es el camino. Entonces, hay una diferencia entre decir Cristo es el camino y otra es creer que el cristianismo, es decir, o nuestra forma de expresar a ese Cristo, nuestra forma de, muy cultural, a veces muy nuestra, es el camino. Entonces la gente muchas veces termina convirtiéndose no a Jesús, sino a nuestra forma de ser. Entonces yo pondría otra vez el acento allí, ¿no? El acento en que nuestras formas de evangelización son a la postre una manera de colonización, y que en ese sentido no nos parecemos a los españoles, ¿cierto? Y a ese proceso del que tú mencionabas en Juan Macay, en el otro Cristo español, por ejemplo, no somos muy distintos a ellos. No somos muy distintos a ellos, solamente que hemos refinado nuestra barbarie, por así decirlo, pero no somos distintos. En el Evangelio de Mateo, yo encuentro al final, yo sé que esto suena peligroso, pero encuentro que al final, a veces nos centramos en el último texto que dice, lleven estas buenas nuevas, hagan discípulos de mí a las naciones, pero ya tres capítulos anteriores ya nos había dicho en el juicio final que habrá una gran sorpresa, y es que la gente encuentra a Jesús en donde menos cree. Es decir, es decir, que nosotros no vamos tanto la misión no tanto tiene que ver con llevar a Jesús, sino también de encontrarlo en donde ya está. Porque la evangelización para mí es una vía arteria, es una carretera que fluye en doble vía. Tanto el que lleva el evangelio como el que lo recibe, los dos están sujetos a la conversión. Encontramos ese relato por lo menos en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Donde Pedro, todo un converso ya, termina siendo convertido desde su experiencia con Cornelio. Entonces, otra vez, yo pondría el acento, entre otras, allí. Es decir, nuestra tarea evangelizadora es todavía una tarea muy colonizadora. ¿Por qué? Porque queremos un número, queremos una estadística, tenemos que llevar esto al Ministerio de Evangelización, tenemos que pasar este informe, pero esto de relacionarme contigo y de que vayamos descubriendo a Jesús en el camino, ¿no? Vamos descubriendo a Jesús, eso como que no genera mucha prensa, ¿no? Como que no genera mucha prensa. Sí. Estaba pensando, y uno de los apartados de este capítulo es esa extraña conversación de Jesús con la mujer sirofenicia, ¿no? Pensaba antes de eso, pensaba en cuántas veces el mismo Señor Jesús se negó a seguir controlando la vida de las personas a las que Él les hacía el bien. O sea, es muy frecuente, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, la cantidad de veces donde Jesús va y hace el bien, los sana, libera a las personas, etcétera, y les dice, váyanse, vayan. Como que Jesús no tenía una obsesión. La gente, muchos de ellos, aún en contra de lo que Jesús les decía, ahí sí lo desobedecían y lo seguían. Pero con mucha frecuencia Jesús se negó a estar controlando, iba haciendo el bien, y el bien de él no estaba condicionado a que las personas se volvieran, por ejemplo, sus discípulos, o el bien que Jesús estaba dando no estaba condicionado a que las personas recitaran un credo específico. Pienso, por ejemplo, en esa escena, una noche antes de morir, Jesús,
que le cortan la oreja a este soldado y Jesús le hace el bien a la persona que unas horas después lo iba a torturar, iba a ser parte de todo ese andamiaje que sistemáticamente lo iba a violentar. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, muy fácilmente la iglesia tristemente se ha podido poner en un lugar donde los otros le deben sí, como condicional de te damos para que tú nos des o te damos para que tú hagas esto. Pero el verdadero amor que nos enseña Jesús es un amor que no está condicionado, es un amor que sirve al otro sincera y genuinamente, independientemente de sus situaciones. Entonces, vuelvo al texto de la mujer sirofenicia. Es un texto de compleja interpretación y entiendo que hay muchas otras formas de interpretarlo y muchas propuestas. Mi propuesta y mi acercamiento es que esta es una absoluta anomalía de la relación de Jesús con los extranjeros. O sea, Jesús, pensemos por ejemplo en la primera mujer con la que se encontró según el Evangelio de Juan, fue con una samaritana. Tú mencionabas el caso del centurión, tantos otros, del gadareno, en fin, tantas personas a las que Jesús les hace bien sin esta clase de conversación tan fea, porque Jesús la trata a ella como si fuera un perro. Le dice, pero es que no es bueno darle a los perros la comida si no los se han alimentado los hijos. Así trataban los judíos a los extranjeros, así trataban los judíos a los paganos. Ellos eran perros. Sí, Sí. una de las oraciones de los judíos era, gracias Señor, porque no soy un perro, o sea, no soy como estos que se apartaron de ti. Y Jesús utiliza ese lenguaje tan fuerte contra una cultura y a nosotros nos hace ruido. Y mi interpretación es que está bien que nos haga ruido, porque creo que Jesús está ejemplificando aquello que sus discípulos aplaudirían. Sus discípulos dirían, eso Señor, así se trata a estas personas. Si nos sorprende que Jesús trate hacia la gente, si esto es una anomalía pedagógica, digo yo, de Jesús para mostrarnos cómo se ve horrible la discriminación, así debería ser también para la iglesia. La discriminación no debería ser una nota constante, sino discordante en la historia de la iglesia. Sí, no debería ser justificado como, yo la trato así porque ella es de otro pueblo. No, 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 no. Igual al final de la historia, esta mujer, la fe se ve expresada en esta manifestación de necesidad, que aunque la ofenden tan terriblemente, ella sigue ahí pegada. Y Jesús entonces ya cambia la conversación y dice, porque has tenido fe, ¿sí? Tu hija ya está sanada. Entonces, termina al final de la historia. Hay una tensión, dirían, una tensión narrativa, ¿no? Ajá, Que ajá. hace el giro allí, que permite entonces que el lector o el quien escucha descanse o entre en crisis si es la experiencia de los discípulos y se dé ese gozo, ese giro en el relato. Así es, así es. Entonces, mi observación es que este es un texto anormal en toda la historia de Jesús, es una historia anormal y creo que así debería ser en la iglesia, ¿sí? Porque con mucha frecuencia nosotros leemos el texto y lo usamos como un mecanismo para seguir aumentando nuestro ego y por lo tanto las discriminaciones. Y no debería ser así, el texto nos debería llevar siempre a la humildad. Yo siempre doy el ejemplo del fariseo que oraba consigo mismo y decía, Señor, gracias porque no soy como esto. Y entonces uno lee el texto y dice, ay, Señor, gracias porque no soy como el fariseo. Ahí no solucionó absolutamente nada. Sí, siempre utilizamos el texto para alimentar nuestro ego cuando nos debería llevar a la humildad y a servir a los otros. Ese es nuestro llamado al final en el cristianismo, servir, ¿no? El servicio a los demás. Queda uno en la lectura atrapado, ¿no? Porque uno termina, pero uy, Señor, gracias porque no soy como ese fariseo, ¿no? Que yo. Entonces, terminamos en lo mismo. Sí, de hecho, el Evangelio de Mateo ya había especificado en su genealogía que esta misión era una misión englobante, ¿no? ¿Cierto? Que esta misión y que el mismo Jesús tenía en sus venas, por sus venas,
corría la sangre de Rahab, la ramera, por ejemplo, la prostituta, de Ruth, la moabita, y de Betsabé, con dudosa reputación, o de la misma María, ¿no? Que María también tuvo un veto negativo socialmente hablando. Entonces, también comparto la misma tesis, por decirlo, o lectura tuya, de creer que es una anomalía pedagógica, es decir, en la primera parte el relato, así es como funciona en esta cultura, ¿cierto? Somos hijos de esta cultura que discrimina al otro, entre otras cosas, porque también había unas tensiones con Siria y Fenicia, unas tensiones políticas de vieja data, ¿no? Es decir, y Jesús pues se muestra en primer lugar como un hijo de su tiempo, como un hijo de esa cultura, para luego llevarnos a una comprensión distinta. Es como un oíste que fue dicho pero narrado, ¿no? ¿Cierto? Es una antítesis del oíste que fue dicho, pero ya no la dice, sino que el autor la narra. La narra y al final pues nos presenta ese contraste. Y retomo lo que decías anteriormente a eso. Como iglesia nosotros creemos que hacemos favores para ganar adeptos y que la gente nos debe eso. Y hay mucha gente que se siente muy incómoda con eso, y la gente cree que tiene que responder de alguna manera, ¿no? Entonces, y responder es ir a nuestros cultos, ir a nuestra comunidad, y engrosar la lista. Obviamente tú y yo somos pastores, tenemos una lista, queremos que la gente se congregue, que la gente venga, nos gusta construir comunidad. A mí me gusta eso, me fascina encontrarme con la gente, pero también me gusta entender, como yo le he dicho a los míos, a aquellos a los que Dios ha puesto a mi cargo, que yo no sé en qué estaba pensando Dios, pero bueno, esa es otra conversación. Pero yo le digo a la gente los domingos, por ejemplo, qué bueno que estén aquí esta mañana y que no estén amenazados por el infierno o por maldición de Dios, sino que estén aquí en libertad. Y obviamente esa libertad es peligrosa, es riesgosa, pero me siento tranquilo, ¿no? Puedo dormir tranquilo sabiendo que la gente que está a nuestro lado es gente que no nos debe nada. Incluso yo digo que mi esposa no me debe nada. Si no estamos aquí porque tengamos una deuda de favores, ¿no? Que hay, qué pena. La iglesia no me debe nada, sino que estamos aquí como un asunto de gracia, ¿no? De gracia. Entonces creemos que aquellos a quienes le hicimos el favor, evangelizamos, ahora deben adherirse a nuestro equipo. Y no, Jesús dejaba a la gente en libertad porque era una experiencia de fe, entre otras cosas, porque ya después de eso, pues ya llegó, como un teólogo dijo, no recuerdo su nombre, Ives Congar, no sé quién fue, pero dijo, Jesús habló del reino y apareció la iglesia, ¿no? Es decir, como que Jesús habló de una realidad mucho más englobante. Sin embargo, a alguien se le ocurrió esto de organizar la gente y encerrar y hacer el templo. Obviamente Jesús, creemos, habló también de la iglesia, pero la iglesia es un agente del reino, ¿no? No, la iglesia no es el reino, es una expresión del reino bastante pálida, por cierto, bastante a veces traslúcida, pero es una expresión de eso que Dios quiere formar. Entonces, ojalá la gente no se sienta endeudado con nosotros y ojalá podamos nosotros servir en libertad y decir, mira, no tienes nada. Incluso nosotros como pastores también, hay gente que nos dice sencillamente, pastor, ¿sabe qué? Ya yo creo que mi tiempo aquí en la iglesia acabó. Y qué bueno que la gente se vaya también en libertad porque Dios, la vida o no sé quién, los está orientando hacia otro lugar, hacia otra comunidad, y que la gente, y que yo pueda decir, ¿sabes qué, hermano? Gracias por todo este tiempo, te bendigo, ve en paz, y que Dios te use allí en esa comunidad para lo que quiera. Es decir, o sea, porque yo no soy dueño de la gente, la gente pertenece a Dios y yo no quiero entrar en competencia con eso. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
Ahorita que estabas hablando, yo veo también otra de las mentalidades que está muy arraigada dentro de nosotros, junto a estas formas de violencia y esto, es el de una bondad transaccional. Es decir, yo hago el bien con la espera de un resultado. Si ese resultado no se da, entonces yo me resiento, etcétera. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando nos pasa algo malo, nosotros decimos, Dios, pero si estoy haciendo todo lo bueno? Es decir, no estás haciendo lo bueno porque es bueno, sino que en el fondo estás deseando acumular unos puntos y que generen un cierto resultado. Ujú. De la Sí, misma sí. manera, llevar el mensaje de Jesús, de la esperanza, de la gracia y del amor incondicional de Dios, por supuesto que es bueno, pero a veces lo limitamos a que, bueno, si esta persona no responde, entonces la desechamos y sale esto. Entonces no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio porque es bueno y porque el mismo Señor Jesús nos lo mandó, sino que lo estamos compartiendo como una metodología para ganar adeptos, ¿sí? En este caso los puntos se cuentan en adeptos y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien porque está bien predicar el Evangelio y al final de la historia los resultados no dependen de uno porque como tú dices, uno no es dueño de las personas y hasta el mismo Dios se negó a controlar los resultados. El mismo Dios nos dio la libertad de escogerlo o rechazarlo, eso es una respuesta de amor, pero no ha dejado de amarnos en ningún momento. O sea, Dios no dijo como, bueno, solo amo a los que se conviertan al cristianismo, solo amo a los que no. Su amor no está limitado ni condicionado, su bondad no está condicionada a nuestra respuesta. Y creo que, al menos de lo que yo extraigo de lo que estamos hablando, ese es uno de los ejes centrales y uno de los llamados centrales que tú nos estás haciendo también en tus reflexiones, que podamos pensar y hacer el bien independientemente del resultado que eso genere, porque el bien es bueno más allá de los resultados que tenga. Sí, el bien por sí mismo, ¿no? La misma Ujú. satisfacción de, de sentirme satisfecho, como dijo Cantinflas, de esto es lo que, como creo que dijo Darcy Ribeiro, me puse al lado de los negros y me derrotaron, me puse al lado de los indígenas, me derrotaron, me puse al lado de los campesinos, me derrotaron, y él concluye diciendo, pero no me puse al lado de aquellos que quisieron verme, y entonces, de aquellos que quisieron que cambiara de opción, y entonces ese fue mi victoria. Es decir, al final nuestra victoria será esa, ¿no? Será estar siempre al lado de la bondad, de lo bueno, de lo hermoso. Me recuerdo, hay un texto de Jeremías que es muy evangélico, entre otras cosas, es decir, relativo al evangelio, que en momentos de crisis Dios no abandona al pueblo, ¿no? Y Ujú. aunque la palabra profética preexílica fue dura, evitando el exilio, no obstante, la palabra profética exílica, es decir, durante el exilio, fue esperanzadora. Y en medio del exilio, cuando el pueblo la había embarrado, había metido las de caminar, Ujú. Dios dice, con amor eterno te he amado. Es decir, Mm. que uno escuche Mm. eh, cuando está allí porque no se portó bien, y que uno escuche, ¿sabes qué? Te lo advertí, pero ya no Es dice te lo normal. advertí, ahora dice te sigo amando. Y Mm. Jeremías dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir, fui capaz, lo leo así, fui capaz de correr la cerca, fui capaz de Mm. ir más allá, que la cerca llegaba hasta las fronteras geográficas, ¿no? Pero ahora estoy Mm. con ustedes aquí en Babilonia, ¿no? Ahora estoy aquí, ahora Mm. te amo aquí. Ya no tenemos Mm. el templo, ya no tenemos la institución monárquica, ya no tenemos la tierra. Como Uy Echeverri, ¿cierto? Como que Dios dice, uy, como con su pueblo, como que bueno, lo perdimos todos, todo, pero aquí estamos, ¿no? Vamos Mm. a empezar. Entonces, eso, Ujú. Miguel, que nuestro amor no esté condicionado. Jesús, si alguien fue rechazado en la vida, fue Jesús. Ujú. Tanto que yo a veces leo eso y digo, Dios mío, hay un texto que Pablo menciona en la Santa Cena de él, en su versión, dice, la noche que fue entregado, la traducción realmente es muy generosa,
porque realmente la palabra dice literalmente, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, es decir, Jesús se entrega aún en momentos de traición y en momentos de, tú sabes. Como la explicación de exactamente. Jesús es capaz de entregarse, en momentos de traición, en momentos cuando no se podía, es decir, ustedes me están traicionando, ahora me van a traicionar, pues yo retraigo mi amor, ¿no? Y tú creo que lo decías en una parte, tú decías, mire, no, es que no se trata del amor de Dios. Si tú decías en una ocasión, si supieras que tienes todo el día para pecar, algo así, ¿qué harías? Para hacer las cosas, ¿qué haría? Entonces, pero es que a veces le tememos a predicar la libertad y el amor porque es que la gente se nos va a perder. Pero entonces ya no trata el carácter de Dios, trata de nuestro carácter y la forma en la que asumimos ese amor. Pero nuestro servicio como iglesia, creo, debe ser un servicio como el de Jesús, totalmente desinteresado. Por eso nosotros, por lo menos en la comunidad en Cartagena, le apostamos más a ser una comunidad evangelizadora, donde no hay evangelistas profesionales, ¿cierto? Sino que todos podemos comunicar el evangelio. Yo hablaba el otro día, yo decía, nosotros hemos profesionalizado la misión, cuando lo que tenemos que hacer es misionar la profesión. ¿Cómo es que el ingeniero, el abogado, el contador, el político es difícil? Ese sí no. Sí, ese no. Pero ¿cómo es que ellos, sin sacarlos de sus escenarios donde son como pez en el agua, desde allí construyen fe? Desde allí están en misión. Es decir, no profesionalizar la misión y mandarlo al seminario. Tú y yo somos egresados de un seminario, qué bonito, pero creo que Dios nos invitó a esto, ¿no? Pero no todos somos invitados a esto, no todos vamos a ir al seminario, pero todos estamos invitados a una misión. Entonces, la profesión no es el estorbo para la misión, sino la forma en la que somos enviados. Y ojalá sin esperar necesariamente nada a cambio. Si como resultado de eso, me imagino, hay gente que va a preguntar, oye, ¿y qué pasa contigo? ¿Y por qué eres así? Porque entonces uno sí aprovecha. Creo que una frase de San Francisco de Asís, si van cuando vayan a evangelizar, usen todos los medios posibles y si es necesario, hablen. Yo, para ir en la recta final de este tema, creo que uno de los elementos que he podido dilucidar en este diálogo contigo de la discriminación es, por un lado, que es muy fácil verla en otros, más que en uno mismo. Es fácil detectar las discriminaciones de los demás y uno dice, pero ¿cómo discriminan esto y aquello? También tenemos, por ejemplo, la inmensa ventaja de la perspectiva histórica. Quién sabe si estuviéramos en medio de esas épocas, qué decisiones hubiéramos tomado, ¿no? Porque de todas formas, las culturas impregnan lo que nosotros somos y de pronto en esa época se pensaba ser fiel a Dios es esto de manera concreta. Entonces, por un lado tenemos que evaluarnos y pedirle a Dios que nos examine y evidencie nuestras propias formas de discriminación. Pero por otro lado, creo yo que está el reto, por ejemplo, este concepto de discriminación hoy en día es tan fuerte y con relación a la iglesia en particular. Por ejemplo, nuestro trato y nuestra relación con la comunidad LGBTIQ y todas las otras siglas que siguen. Yo sé que esto sería otro tema que empezamos para otro capítulo. Y sé que obviamente hay líneas de pensamiento teológico que te van a decir que las palabras que se utilizan no son y no se refieren a este tema. Hay otra línea de pensamiento más de decir no, si es pecado y abominación y todas estas cuestiones. Al final de la historia, honestamente, yo creo que
lo que se nos va a medir no es nuestras capacidades teológicas y hermenéuticas para decir si sí o si no, sino cómo vivimos y cómo nos comportamos frente a estas personas y frente a estas realidades que hoy en día en nuestra cultura están. Y, y yo pienso, honestamente, que hay un elemento importante, tú sabes, mis lecturas de esos textos, cuando una persona, aún entendiendo y leyendo y viendo, y su conclusión del texto es, ah, no estoy de acuerdo con esto, no está bien, aún así esta persona decide poner su pecho por esta persona que no se comporta como yo quiero. Jesús, dice el texto bíblico, que era considerado amigo de prostitutas, era considerado amigo de pecadores. Jesús se involucró con estas personas independientemente de cómo veía sus acciones, comportamientos y demás. Él decidió involucrarse en medio de ellos y amarlos. Creo que ese es el reto, ¿no? ¿Cuál es la característica? Lo decías tú al principio. ¿Qué es lo que caracteriza a los cristianos? No, pues son una comunidad de amor. Eh, estas personas, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuánto miedo tienen y cuánta soledad experimentan tan pronto como lo hemos llamado salir del closet. Salen del closet, cuánta soledad experimentan. Ah, y nosotros nos podemos quedar en el simple de, bueno, se lo tenían bien merecido o eso es las consecuencias. O podemos decir, nosotros vamos a hacer apoyo y nosotros vamos a hacer tu comunidad. Eso creo que hay una frontera que estamos llamados a caminar en el amor. Como tú dices, no es más fácil, no es más fácil, porque legal, la ley te dice o lo aceptamos o lo rechazamos, fin de la historia y ¡pum! Claro. Pero el amor navega todos esos lugares que aún a la luz de nuestra cultura, lectura bíblica y demás, terminan siendo profundamente complejos, grises en el buen sentido de la palabra, no grises porque son amorales, sino que está la pregunta de, bueno, ¿cómo vivimos esto? Esa fue la pregunta al final de la historia en el libro de Hechos. ¿Cómo le vamos a hablar el evangelio a un eunuco? ¿Cómo le vamos a hablar el evangelio a este que es un romano? ¿Cómo le hablo del evangelio a estas personas que son los paganos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos llevar el mensaje del evangelio afuera de esas fronteras de lo que nosotros por nuestras culturas hemos considerado que son parias de una u otra manera? No sé cuál es la pregunta, pero simplemente quería decir eso. Decir eso, ya sacaste eso. Decir, ya lo saqué yo, Sí, pero lo saqué hiciste tu contigo, entonces catarsis. ahora tú tienes que hacer catarsis sobre mi catarsis. Ahora ya eres libre, ¿no? Entonces, Ya soy libre, ahora tú haz tu catarsis sobre mi catarsis. ¿Qué opinas? pues Miguel, mira, ese es un tema, como dicen ustedes los cachacos, harto complejo, no sé, bueno, no sé si ustedes sí dicen harto, pero no sé si unen complejo allí. Pues por varias razones. Primero, porque nosotros hemos genitalizado el pecado. Hay una genitalización del pecado. Yo encuentro en Levítico, por ejemplo, tú dijiste que no, pero bueno, solamente dejarlo así como que comer cerdo también es abominación. Y es la misma palabra que se usa cuando se habla ya de la relación entre dos hombres o algo así, Levítico 18 y 19 en el Código de Santidad, que ha llamado así pues, esa parte literaria, ese conjunto de textos, pero es la misma palabra. Entonces uno dice, esta hermenéutica selectiva que me lleva a escoger un texto sí, otro no. Entonces yo critico a los homosexuales mientras me estoy comiendo el domingo mi chuleta de cerdo, por ejemplo. Pero bueno, también quería hacer como esa catarsis y dejarlo allí. No estoy con eso abaratando la discusión. Sé que es una discusión, pero volviendo otra vez, primero porque hemos genitalizado el pecado. Creo que a partir de San Agustín de Hipona, y nosotros creemos que eso es muy bíblico, ¿no? No, es que la Biblia dice, no, un momentico, creo que a partir de San Agustín de Hipona,
se ve el sexo y la sexualidad como algo ruin, como algo muy bajo, como algo muy de lo que no se puede hablar y que hay que esconderlo, y que hay cuando eso no era tan así en la Biblia. Más que todo, los profetas criticaron mucho si vamos a decirlo así, el pecado social, ¿no? Lo segundo, Miguel, es que nosotros creemos que primero tenemos que ser transformados para ser aceptados. Esa es la tesis, como la tesis evangélica, ¿cierto? Nuestra. Eres transformado y luego desde esa transformación yo te acepto. El evangelio lo pone al revés. Lo pone, te acepto, te abrazo para que seas transformado. Indistintamente, de manera muy subjetiva, para cada uno esa transformación significará una cosa distinta, ¿cierto? Una cosa distinta. No significa, y aquí va lo tercero, no significa que eso va a determinar mi salvación, ¿cierto? Que eso va a determinar mi salvación, más sí mi transformación, porque uno no se salva por y quiero decirlo así muy crudo, yo no me salvo por mi condición de género. Entonces, tú y yo somos más salvados que otros porque nosotros somos heterosexuales, ¿cierto? Tú tienes tu esposa, yo tengo la mía, tú tienes 2 hijos, yo tengo 2 hijas. Nos gustan las mujeres, por eso nos casamos con una de ellas, ¿cierto? Tú con Laura, yo con Berlady, nos gustan las mujeres, pero yo no soy más salvo, o sea, por eso, es decir, yo no me salvo por ser, que yo soy el macho, semental, ¿cierto? Que no podía ver a mi esposa porque la dejaba embarazada enseguida, y otro que lucha con esto. Mira, yo me sentaba con alguien, no puedo decir porque yo sé que esto pues es abierto, pero me sentaba con alguien y esa persona es un varón, un hombre y chico, un muchacho, lloraba y me decía lo que más me duele de esto, porque estaba luchando con su condición, porque detrás del discurso, más allá del discurso ideológico, que yo sí quisiera hacer la salvedad allí, que hay un discurso ideológico, como también lo hay dentro del cristianismo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que el cristianismo ha declarado y declara aún, ¿cierto? Entonces hay un discurso ideológico y hay personas que no hacen parte de ese fundamentalismo ideológico, que han dicho, bien, mi sexualidad es esta, algunos por múltiples razones, y eso es en ese sentido de la decisión individual respetable. Pero en esas decisiones individuales hay gente que dice, ¿sabes qué? O sea, yo no me siento bien porque fui maltratado, porque fui violado. Yo me sentaba con alguien así y esa persona muy sufrida lloraba, literalmente me decía, lo que más me duele, pastor, es que no voy a entrar al reino de Dios. Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Y me sacó un texto de Pablo en Corintios. Creo que hay una lista, ¿no? Que tú dices, entre otras cosas, en el libro, tú dices que no es una lista, no es una lista categorizada de niveles, ¿no? Sino más bien una lista representativa, ¿no? A 1, 2, Pablo no está haciendo todo un estudio sociológico no, Pablo es un pastor, teólogo también, pero que las cartas responden a una circunstancia particular, y hay cosas que también se dijeron en el fragor del caliente de una necesidad que había que atender, que no fue muy pensada. Nosotros hemos tenido 2000 años para pensar la fe. Pablo no, Pablo lo tenía crucificado calientico, las heridas del Señor estaban todavía botando sangre, y Pablo estaba escribiendo porque le gustaba escribir bastante. Entonces, pero entonces esta persona me saca el texto de Pablo donde dice, no, pastor, porque es que Pablo dice, no heredarán el reino, y no heredarán el rey. Y yo le dije, un momentico, tú me estás diciendo que tu condición de género define tu salvación. Entonces yo soy más salvo que tú porque yo sí tengo esto definido. Entre otras cosas, no quiere decir que yo no luche con bisexualidad. Yo tengo otras luchas, ¿cierto? Que no confesaré aquí. Yo me meto a todo el mundo y que, sí, es el momento, le ponemos el título, Pastor confiesa sus luchas sexuales, y se viraliza esta vaina. Yo tengo otras luchas en el campo de mi sexualidad, de mi genitalidad, como las tienes tú. Pero entonces, yo sentí que sin necesidad de necesariamente, valga la redundancia, aprobar su condición, en el sentido de, no, qué bien lo que estás, sentí que esa tarde, ese muchacho salió de la oficina liberado.
No liberado, ahora sí, pues voy a soltar la perra, como decimos nosotros, y hacer lo que, sino liberado en el sentido de, uy, soy amado, ¿no? Por Libertad. Dios. Sí, soy amado, y entonces yo le decía, lo que está en juego ahora, a través de la consejería, el acompañamiento de la comunidad, no es tu salvación, ese es un asunto de Dios y tú, ya Él te amó. Lo que está en juego ahora es tu restauración, tu transformación. Yo creo que eso no lo hemos notado, ¿no? Entonces, nosotros decimos, tiene que ser transformado para ser aceptado, pero el Evangelio dice, eres aceptado para ser transformado. Pablo lo dice en Romanos 5:8, si no estoy mal, más Dios, pero Dios, me gusta más el pero porque genera más fuerza en el texto, más fuerza literaria, ¿no? Pero Dios nos amó en Jesús. Sí. Pero Nos Dios amó muestra en su Jesús, amor. pero Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió. Y eso nos incluye a todos, ¿no? Sí, a mí me gusta, todos. ese lo hablé en el libro de Que Gracia tiene la gracia, que ese texto dice, pero cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía. O sea, Cuando en todavía, medio, sí. en medio. En En medio del medio barro, ¿no? En medio del Sí, fango, ¿no? sí, no es Y, como, sálvate y ahí, o sea, límpiate por favor y ahí sí te salvo. No, no, no. y en cuarto, y Cuando en cuarto, todavía. en cuarto lugar, Miguel, yo sí quisiera decir, hermano, que yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes en nuestra teología, en nuestro acercamiento, y reconocer que no nos las sabemos todas y que hay zonas grises. En lo particular, para mí este tema de la genitalidad, y muy de manera muy particular el tema gay, homosexual, para mí es un tema muy gris, ¿cierto? De mucha incertidumbre, y a mí me gusta, yo hablaba con alguien estos días y le decía, mira, hace 15 años yo era el tipo con todas las certezas posibles. Pero hoy, después de 15 años, parte de mi crecimiento, creo yo, algunos dirán que he decrecido, pero parte de mi crecimiento es entender eso, ¿no? Es entender que la Biblia no es un manual de consulta, no es un diccionario enciclopédico, que es una narrativa, que es gente de carne y hueso, que es Dios tratando con gente, y que esa historia no fue la historia que pasó ayer, es la historia que está pasando hoy. Por eso las categorías bíblicas tienen que ser revisadas y tienen que ser, ¿cómo es? Actualizadas para que el Evaluadas. texto bíblico, sí, actualizadas para que el texto bíblico no pierda con contundencia. Fíjate que Sodoma y Gomorra en Génesis 19 no llegaron a ser en la Biblia categorías fijas, sino que Sodoma y Gomorra, como ejemplo de dominación, de exclusión y todo lo demás, se muestra luego en Ezequiel, en Isaías, y ya no es para un pueblo distinto a Israel, sino que Sodoma y Gomorra es Israel. Entonces, esas categorías bíblicas tienen que ser actualizadas para que el texto no pierda su fuerza. Y eso es ser bíblico. La gente cree que ser bíblico es repetir las cosas como se decían allí. No, ser bíblico es entrar en diálogo con nuestra cultura actual, así como aquellos textos entraron y tuvieron sus puntos ciegos. A mí no me da miedo de decir que el mismo Pablo también tuvo sus sesgos, por ejemplo. Otra vez, era un hombre que tenía allí enseguida el asunto, ¿no? A Pablo le hacen una pregunta sobre el matrimonio y Pablo no piensa que la familia es el sumum bonum, es decir, el bien mayor de la sociedad como creemos nosotros en Occidente y que hay que casarse y tener hijos y los valores. Pablo le hace una pregunta y Pablo dice, hombre, la verdad, le yo recomiendo no prefiero casarse. que nadie se case. Y yo digo hoy después de casado, y Pablo, ¿por qué no leí ese texto antes? Es decir, o sea, ¿por qué? Porque Pablo en ese texto considera que no es la familia para él en ese momento lo que merece una entrega, ni una mujer ni un hombre, sino el reino. Jesús está que viene, ¿no? Jesús va a venir y no te enredes con vainas de matrimonio, de casarte, de ceremonias. Vamos a prepararnos porque Jesús viene. Entonces, a mí me parece que esa subjetividad, lejos de ser peligrosa, es muy bacana, ¿no? Y Pablo mismo va a decir, porque en parte conocemos, en parte profetizamos,
Es decir, nuestro conocimiento de Dios es fragmentario, es a veces opaco, es limitado, es temporal. La teología incluso es temporal. Tú lo decías, hace 3 siglos nosotros creíamos que la Biblia avalaba la esclavitud y hoy estamos creyendo que no. Pero los mismos textos que sirvieron para decir sí, esos mismos textos los releemos hoy y decimos no con esos mismos textos. Entonces, a mí sí me parece, como cuarto lugar de ese tema, Miguel, yo sí creo que ha habido mucha discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, en la historia, aunque no se llamó así, sería un anacronismo decir que ayer, pero en la historia ha habido mucha comunidad. Y el grupo de gay y homosexuales, junto a las brujas, fue uno de los grupos, ha sido uno de los grupos más perseguidos, y aún hoy, obviamente parece ser que algunas facciones, ¿cierto?, muy fundamentalistas de parte de ellos, nos están devolviendo el favor, ¿cierto? Claro, es verdad. Sí, nos están devolviendo el favor y uno los entiende. Finalmente estos movimientos son muy pendulares y uno termina pareciéndose a aquello que tanto criticó. Es verdad. Pero yo apuntaría otra vez, acoger con amor para transformar. Esa transformación, ¿cuánto va a demorar? Va a demorar toda la vida. Toda la vida. Así como yo lucho con algunas de mis asuntos de mi genitalidad, sexualidad, y lucharé toda la vida hasta la tumba, también una persona lesbiana, una persona homosexual, por distintas razones, porque hay diversos acercamientos, va a luchar toda la vida con eso. Yo sí, y aquí yo tomo un poquito de distancia de esos testimonios que escucho. Qué chévere, muy, se me está corriendo esto, en la televisión a veces muy... pero yo no creo que, sí, yo no creo que sea tan de golpe, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que ser muy honesto y sabes que yo tenía esta clase de vida, ahora me distancio de ella, pero estoy luchando, así que ayúdenme. Bueno, yo siempre es un placer, hermano, hablar contigo, siempre aprendo un montón de ti y te agradezco, hermano, por este espacio, por tu corazón pastoral, por ser un teólogo que trata de buscar, cuestionarse en el mejor de los sentidos de la palabra, yo sé. Y pues bueno, hermano, gracias por tu tiempo para esta conversación que sé y estoy absolutamente convencido y es la idea que pueda generar otras conversaciones respecto a estos temas. Gracias a ti, Miguel, qué privilegio. Tú sabes que te lo he dicho personalmente, pero aquí en público también el aprendizaje creo que es mutuo, ¿no? He aprendido harto de ti, como dicen los cachacos, he aprendido mucho de ti y bueno, ojalá pueda yo seguir aprendiendo. Yo sé que va a ser así. Perdón que la transmisión se me fue corriendo hacia la puerta con un mensaje de que finalmente Jesús es la puerta. Salida. O Jesús es la puerta o algo así. Ese era el mensaje. Toda esta producción estaba dirigida a ese hecho. Jesús es la puerta, hermanos. Así que, Miguel, gracias, hermano. Y a todos, muchas gracias y muchas bendiciones desde la calurosa Cartagena. Bueno, queridos, entonces así cerramos este episodio y como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.